Buenas noches, chicos. Hoy estaremos hablando un poco sobre las funciones del sistema nervioso central. Esta creo que es nuestra última clase. Luego vamos a tener, creo que una retroalimentación, pero bueno, vamos a empezar. El cerebro y los procesos psicológicos básicos. El aprendizaje se supone un cambio que se da en el sistema nervioso mediante la plasticidad neuronal, que es un proceso que es posible desde la más temprana edad. Aquí nosotros entonces tenemos un mapa conceptual del sistema nervioso y del desarrollo de este sistema nervioso. Esto se da a través de unos procesos mentales. Por un lado tenemos a la neuroplasticidad y las redes Evianas. Por otro lado tenemos el sueño y la vigilia y tenemos otros procesos como por ejemplo la sensopercepción, la motivación y la emoción, la atención y el aprendizaje, la memoria y como muy importante que es el lenguaje. Dentro de lo que es el aprendizaje y la memoria también encontramos una subdivisión y ahí le tenemos a la divergencia y a la convergencia. Este sistema nervioso es el más complejo a nivel fisiológico. En la forma de su funcionamiento estamos hablando, por las funciones que realiza dentro del organismo. Básicamente estas funciones pueden catalogarse de la siguiente forma. Y acá encontramos a los procesos sensoperceptuales. Dentro de ellos están los procesos motores, está la atención, está la memoria, el aprendizaje y el lenguaje. Son estos procesos los que permiten desarrollar las habilidades y conocimientos relacionados con la conducta y con los aspectos psicológicos del ser humano, aunque no son los únicos que realiza el sistema nervioso. Sin embargo, influyen en el comportamiento a pesar de que existen otros procesos fisiológicos internos que también se vinculan con él. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la secreción de las hormonas en el organismo. Empezamos a hablar un poco sobre lo que son los procesos sensoperceptuales. La sensopercepción es uno de los procesos básicos que permiten tanto el desarrollo de otros superiores como ser el aprendizaje o el lenguaje. Este proceso, como lo indica su nombre, inicia con la recepción de un estímulo ambiental en los receptores sensoriales. Y estos pueden ser los visuales, los auditivos, los táctiles, los olfativos, gustativos o propios receptores. En cuanto a la motivación y a la emoción, es un proceso posterior y consecuente de la sensopercepción. O sea, nosotros primero sentimos y percibimos a través de los sentidos y del tacto, y luego a partir de eso nosotros damos lo que es la motivación y la emoción, que son procesos ya posteriores. Toda emoción y motivación en el organismo surge de una necesidad, y esa necesidad es fisiológica inicialmente, como por ejemplo el descanso, la alimentación, la hidratación, entre otros. Si ustedes se dan cuenta, todo es fisiológico en cuanto a esto. Esta necesidad puede entenderse como un déficit del organismo o la restauración de la homeostasis, que ya habíamos hablado en los primeros capítulos, que sería el equilibrio que el cuerpo tiende a buscar cuando encuentra algo que no está en orden, de tal manera que el organismo intenta restablecer la carencia o el equilibrio corporal. Luego lo tenemos al aprendizaje y la memoria. El aprendizaje es el proceso por el cual el ser humano adquiere información que posiblemente desarrolle como un posterior conocimiento. La palabra aprendizaje entonces deriva del término prender o tomar. En este caso se trata de tomar algún elemento e incorporarlo. Nosotros vamos a hacer lo más cortito posible porque si vamos a extendernos en todo esto, nuestra clase va a ser larguísima. Y como ya estamos terminando, entonces vamos a hacer lo más reducido posible.
La capacidad entonces que tiene el ser humano de aprender le ha dado su lugar como especie en la Tierra. La atención está directamente relacionada con el aprendizaje. Cuanto más atento y consciente sea el ser humano ante el entorno que lo rodea, más va a aprender de él. Respecto a la memoria, esta puede ser definida como el proceso que permite almacenar y recuperar la información que se encuentra en el sistema nervioso. Hablemos un poco entonces de lo que es la convergencia. La convergencia dice cómo proceso de pensamiento está relacionada sí con el aprendizaje, por la forma en que cada individuo soluciona los problemas. El pensamiento convergente utiliza la lógica de lo previamente aprendido, es decir, se vale de la experiencia. Entonces la convergencia nosotros nos valemos de lo que ya aprendimos, de lo que ya tenemos experiencia. Este pensamiento genera aprendizajes asociativos y son todos lineales y están basados siempre en la lógica de la experiencia exitosa, es decir, si funcionó antes, se puede repetir. Esta premisa puede aplicar no solo en situaciones constantes, esta lógica también puede aplicarse en situaciones similares a partir de lo ya conocido, porque sabemos cómo será el resultado, porque tenemos una experiencia similar a la que estamos viviendo en este momento. En cuanto a la divergencia, este proceso es opuesto al pensamiento convergente, porque en lugar de ser lineal, el pensamiento divergente es capaz de analizar de manera multicasual. Vamos a decir, proceso divergente es bastante amplio y no sigue una lógica. Se caracteriza por utilizar entonces la creatividad, la solución de problemas y la innovación. Entonces, nosotros acá podemos ver los dos hemisferios cerebrales. El izquierdo, donde dice que es un científico, puede ser un matemático, le gusta lo habitual, categoriza, separa, precisa, es lineal, es analítico, es estratégico, es práctico, tiene control, es un maestro con las palabras y el lenguaje, es realista, le gustan los cálculos, las ecuaciones, los números, juego de números, ordenado, es lógico y sabe lo que es. Este es del lado del hemisferio izquierdo. Del lado del hemisferio derecho dice que es el creativo, el espíritu libre, el pasional, el soñador, el que siente, el que le gusta el arte, la poesía, entonces es la parte creativa de nuestro cerebro. En cuanto al lenguaje, el lenguaje como proceso es el más avanzado del ser humano. Y de hecho, dice, existen algunas teorías que lo ubican como un proceso exclusivo de la humanidad. O sea, solamente los hombres nos comunicamos a través del lenguaje. Requiere de tiempo, práctica para desarrollarse e involucra en conjunto la memoria, la atención, el aprendizaje, la motricidad y la sensopercepción. O sea, es bastante complejo. A diferencia de la sensopercepción, que requiere de los sentidos con los que nace el individuo, el lenguaje es un proceso que dice es tanto fisiológico como social, porque se adquiere mediante la interacción social. Entonces, terminamos con parte de los procesos mentales y hablamos un poco de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, entonces, es la capacidad del sistema nervioso para adaptarse. Así, para recuperar funciones perdidas después, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular o de una lesión en la médula, o para adaptarse a nuevos requerimientos ambientales, o sea, para aprender. La definición de neuroplasticidad dice que es un proceso que representa la capacidad del sistema nervioso de cambiar su reactividad como resultado de las activaciones sucesivas. Tal reactividad permite que el tejido nervioso pueda experimentar cambios adaptativos o reorganizaciones en un estado fisiológico sin alteración. Acá les voy a dejar para que ustedes puedan leer cuáles son los mecanismos biológicos de la plasticidad central. Y
dice que también se puede presentar como la capacidad del cerebro de armar, de fortalecer, de desarmar, que todas las redes que poseen neuronas fuertemente conectadas forman parte de la memoria a largo plazo, que existen dos tipos de neuroplasticidad, una positiva que se encarga de crear, de ampliar las redes neuronales o vianas, como también se los conoce, y la negativa cuyo objetivo es eliminar o disminuir aquellas redes que no se utilizan. La neuroplasticidad positiva entonces arma y fortalece una red y la neuroplasticidad negativa desarma y debilita una red. Esto después también le dejo para que ustedes puedan mirar y para terminar vamos a hablar de un poco del sueño y la vigilia, que es un proceso mental y vital para el ser humano y para todas las especies del planeta. Todos debemos reposar. El ser humano tiene tiempos de descanso relacionada a la salida y a la puesta del sol. Y a este ciclo se lo llama circadiano. Cuando regularmente la gente se despierta con la luz del sol y comienza su actividad, y a esto se le conoce como vigilia, a la parte del día. Y cuando el sol se pone o la luz mengua, la persona descansa y a eso se lo conoce como la parte de descanso o comienza el sueño. Entonces el estado de vigilia se caracteriza por la capacidad de conciencia y el estado de sueño ocurre posteriormente a la vigilia. Y acá para terminar un poco, que el sueño se presenta en las tres siguientes etapas. La etapa 1, que es el límite entre el sueño y la vigilia y sucede posterior al reposo. La etapa 2, que el sueño entra en una fase de mayor profundidad en el que el ser humano deja de ser consciente de lo que ocurre, y la etapa 3 en el que el periodo del organismo se encuentra totalmente descansado y es una parte importante a nivel celular porque ocurren muchos cambios. Entonces, estos son los procesos, en realidad son las etapas. Y luego tenemos dos procesos que ocurren en el organismo cuando se encuentran las etapas del sueño, el sueño profundo y el sueño paradójico, y algunas diferencias. Por ejemplo, el profundo predominio de la actividad del sistema nervioso autónomo y en el sueño paradójico movimientos oculares rápidos y así sucesivamente. Entonces, a nivel cerebral, las estructuras que intervienen en el estado de sueño son el tálamo, el hipotálamo y la corteza cerebral. El tallo cerebral se tiene conocimiento que por investigaciones que algún daño que ocurra en él, entonces en el hipotálamo se pueda relacionar con algún proceso de sueño. Y el tálamo y la corteza cerebral tienen relación con el sueño MOR. Y gente, eso es todo por hoy. Espero mi clase fue así re cortita, re sintética para que no extendiéramos tanto y sea bastante más largo. Espero que tengan un buen descanso y buenas noches.